Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio ahondamos en los temas que le compete al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. La Central Unitaria de Trabajadores hizo renovación de sus cuadros dirigenciales. Aquí les contamos cómo quedó a nivel nacional. Un reconocido activista es el nuevo presidente de la CUT a nivel nacional. Muchas tareas y retos que se deberán afrontar en representación de los trabajadores. El próximo 26 de febrero radicaremos el quinto pliego nacional estatal. Queremos invitar a todos los trabajadores y trabajadoras a que nos acompañen a las 10 de la mañana ese viernes a radicar en las alcaldías, en las gobernaciones, en los hospitales, en las contralorías, los pliegos de solicitudes de carácter singular. Y por último, invitarlos a que preparemos para finales del mes de abril un gran paro nacional contra las políticas del gobierno del presidente Duque, quien ha anunciado que el próximo 20 de marzo presenta una reforma tributaria para la aprobación del Congreso. Y nos ha dicho dos ejes de esa reforma. Primero, IVA para la yuca, la papa, el aguacate, todos los productos de la canasta básica familiar, desconociendo el informe que dio el DANE a noviembre del año pasado, donde nos dice que más de 12 millones de personas se acuestan sin hambre, se acuestan con hambre. ¿Cómo será con el IVA? Millones más se acostarán sin un alimento. Y segundo, piensan gravar las rentas del trabajo de más de 2.500.000 pesos. Eso merece una respuesta y es un paro nacional a finales de mayo. Vamos a organizarlo. La Central Unitaria de Trabajadores seguirá velando por los derechos y las mejores condiciones para el trabajador colombiano. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Héctor Fabio Rubio. Él es el vicepresidente de Educal, nos contará algunos pormenores de lo que se realizó en el Plenum de Presidentes. El pasado miércoles 17 de febrero se llevó a cabo el Pleno Departamental de Presidentes en un pleno ampliado, donde asistieron no solamente los presidentes, sino los miembros de los docentes que hacen parte de los comités de alternancia. Es importante decir aquí que se llegaron a varias conclusiones, dentro de ellas, lógicamente, lo que tiene que ver con la alternancia y lo que esto ha implicado. Detrás de la alternancia que se ha venido implementando o imponiendo en la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas y el municipio de Manizales, detrás de todo esto, hay un acoso laboral marcado y sobre todo una situación muy compleja cuando desde la Secretaría de Educación se viene presionando a directivos y a docentes para que de una manera arbitraria y sin cumplir los protocolos, sobre todo como lo establece la resolución 666, se entre en alternancia. Aquí hay que decir varias cosas frente a esto, y es que la Secretaría de Educación como tal no se ha apersonado y sobre todo no ha dado los recursos necesarios para brindar las condiciones de bioseguridad. Si bien es cierto, y nosotros desde Educal también reiteramos que se hace necesario regresar a las aulas por todo lo que implica, pero también nosotros le exigimos al gobierno que cumpla y sobre todo que brinde las condiciones mínimas que se deben tener. Aquí hay casos puntuales como las que podemos citar, las 19 infraestructuras en las instituciones educativas donde prácticamente las obras quedaron botadas y las instituciones educativas, las comunidades no tienen hoy dónde recibir clases. Citar el caso de Río Sucio, citar el caso de Norcasia, San José, instituciones donde no hay las condiciones mínimas ni siquiera sanitarias para que los jóvenes siquiera utilicen los baños, pero algunos de los directivos de estas instituciones están forzando a las comunidades a regresar. Aquí hay que llamar a la cordura, a la responsabilidad. Citar el caso también en municipios como Aguadas, instituciones educativas que no cuentan con agua potable y donde los jóvenes deben cargar aguas y demás y no tienen elementos básicos para poder retornar a la presencialidad. El llamado es a la responsabilidad, sobre todo a esa responsabilidad legal que en últimas tendrá que asumir la institución educativa y los maestros de cada una de las instituciones. Nosotros hacemos un llamado
cordial y le decimos a los maestros y a los directivos que aquí nuestro sindicato tiene las puertas abiertas y el grupo jurídico también para recepcionar todo este tipo de situaciones que se han venido presentando, acosos laborales y demás. También hay que decir, valga la oportunidad, unas situaciones que son lamentables y que no dejan de ser preocupantes, y lo que tiene que ver en algunos directivos en el departamento de Caldas han venido exigiéndole dineros a los maestros para suplir gastos de gasolinas y gastos para hacer aseos en las instituciones. Frente a esto le queremos advertir a docentes y a directivos que se abstengan de estas prácticas, porque esto es arbitrario, esto es un prevaricato y les puede ocasionar serios problemas legales. Nosotros desde aquí volvemos y reiteramos que el grupo jurídico siempre está dispuesto para directivos y para docentes para denunciar este tipo de acciones y sobre todo acompañar a los docentes y a las comunidades en esta situación. Queremos reiterar el apoyo y sobre todo ese apoyo a los docentes, especialmente al municipio de Manizales, donde esta Secretaría de Educación ha venido atropellando fuertemente a los maestros, haciendo una serie de liberaciones a docentes donde no existe la necesidad, donde está garantizado el número de estudiantes en las instituciones, pero aún así el secretario de Educación, Francisco Vallejo, ha venido de una manera agresiva, liberando maestros y amenazando. Pero lo más cruel aquí, y sobre todo con unos docentes específicamente, con un acoso laboral, no solamente del secretario, sino de algunos rectores hacia los docentes en condiciones de provisionalidad y a docentes que tienen más de 60 años. Aquí hay que decirles a ellos que también ellos tienen todo el derecho, igual que nosotros, para poder hacer valer sus derechos, que aquí Educal también tiene el grupo jurídico a su disposición para poder iniciar los procesos como tal. Ya lo han hecho algunos que ya cursan en el grupo jurídico y ya están en conocimiento de los juzgados aquí en Manizales. Reitera también la Junta en el Pleno Departamental que los días jueves se llevaron sendas reuniones con los secretarios de Educación donde manifestamos todo este inconformismo, como también acudiendo al llamado de ese clamor de la reunión que se llevó a cabo en el eje cafetero con las directivas del SER y del SUTEP, donde de una manera coordinada el día jueves se realizaron plantones en las Secretarías de Educación. Nosotros lo realizamos en la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas y el municipio de Manizales, y con eso denunciar a esta Secretaría de Educación las arbitrariedades que se vienen cometiendo en el marco de este retorno a clase. Reiteramos, nosotros sí queremos regresar a las aulas, también nos hace falta, como también sabemos que los jóvenes requieren estar en las aulas, pero lo que le exigimos al gobierno es que cumpla con las condiciones mínimas para el regreso a las aulas. Finalmente, también quiero darle a conocer a los maestros del municipio de Manizales y el departamento de Caldas que la Junta Directiva en la primera reunión de este año aprobó un auxilio económico para las familias de los docentes que fallezcan en lo corrido del presente año por cualquier razón. Es un auxilio, es una solidaridad que la Junta Directiva, el sindicato, extiende a los maestros, a las familias de los maestros que de una u otra manera se vean afectados no solamente por el COVID, sino por cualquier otra razón. Quienes quieran acceder a este auxilio pueden acercarse al sindicato por intermedio de cada uno de los directivos de su zona. En una invitación que hizo el Sindicato de Educadores de Risaralda a los sindicatos del Quindío y del Departamento de Caldas para socializar y unificar conceptos en el tema de alternancia y el tema de salud. La sede recreativa del Sindicato de Educadores de Risaralda SER fue el punto de encuentro para los directivos de los sindicatos del eje cafetero para unificar criterios frente a la alternancia y el mal servicio de salud que le presta la empresa. Nos reunimos para analizar la problemática educativa como igual la problemática de salud que enfrentamos los maestros en el eje cafetero, y hemos concluido que hoy más que nunca necesitamos llamar al magisterio a la lucha, a la movilización en las calles, en la plaza pública, para defender nuestros derechos que están amenazados por la pandemia, el derecho a la vida, el derecho a la salud, como el derecho a la educación pública. Por eso hemos definido un plan de acción rechazando la pretensión del gobierno, de la ministra de Educación y sus secretarios de Educación del eje cafetero, para que se regrese a clases presenciales. Los maestros hemos dicho sí, vamos a regresar a las clases presenciales porque la escuela es la razón de ser, la presencialidad, pero con condiciones verificables en los elementos de bioseguridad, con condiciones verificables de la prueba de COVID-19,
como igualmente el concepto médico-científico de los epidemiólogos que garanticen que las instituciones están seguras y libres de contagio. No vamos a exponer a los niños, ni a los maestros, ni a los jóvenes, porque el COVID-19 es una realidad en el eje cafetero. Y en segundo lugar, vamos a continuar luchando por un mejor servicio médico asistencial que hoy nos presta el comité, que es muy deficiente y que ha venido limitando y restringiendo y cerrando servicios a los maestros, a sus familias y a los maestros pensionados. Y convocamos a la población en general a continuar luchando por una renta básica que es más que justa para la gente pobre, humilde, que hoy ha dejado esta pandemia. Además de conocer cómo se comportan las autoridades de educación en los 3 departamentos frente a la alternancia, se plantearon tareas importantes que solo buscan un regreso a clases con seguridad y con un mejor servicio de salud. Hemos acordado unas tareas importantes en torno a la problemática educativa y que lógicamente está encajada dentro de la situación de salud. Allí acordamos una serie de acciones como un comunicado, un documento político que se emitirá en los periódicos de Risaralda, de Quindío y de Caldas. Se hará una publicación donde estaremos hablando de todo el tema de la alternancia de manera unificada. Igualmente se va a hacer unas maratones con videos que van a grabar los educadores en las instituciones educativas y maratón que conducirá a mostrarle a la opinión pública la realidad de ello. Igualmente los afiches que se elaborarán para denunciar el tema de alternancia y lógicamente lo más importante, se conformó una comisión integrada por los 3 presidentes y los 3 secretarios de Seguridad Social que se dedicarán a estructurar una propuesta de modificación para los nuevos pliegos de condiciones que sobre el sistema de salud o el próximo proceso licitatorio se va a llevar a cabo. Ello implicará que lo que allí elaboremos será presentado a la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Entre las actividades que se plantearon en este encuentro regional de los sindicatos del eje cafetero fue la realización de un plantón de volantes, de comunicados de prensa, todo para hacer sentir al magisterio. Entre las tareas que se plantearon en el encuentro regional de sindicatos de la educación en el eje cafetero fue el plantón del pasado 18 de febrero al frente de las secretarías de educación del municipio y el departamento. Este plantón hoy 18 de marzo lo que está haciendo es una denuncia de toda la política educativa que vienen imponiendo a través de la RAD y exigiéndole al gobierno nacional que cumpla los acuerdos firmados con FECODE, que inicien las mesas de negociación y exigiéndole a las entidades territoriales que cumplan con lo pactado en los acuerdos y que no sigan ejerciendo una política indebida de acoso contra el magisterio, obligando a la alternancia sin garantías, sin protocolos y elementos de bioseguridad, ni elementos de protección personal, ni adecuaciones en las instituciones para un proceso gradual de alternancia como ellos lo quieren. Y es que cada vez el servicio de salud para el magisterio tiene más falencias e incumplimientos que hace necesario que el magisterio se haga sentir. Nos parece que las secretarías, tanto de Manizales como de Caldas, están tomando decisiones arbitrarias sin pensar en que realmente la alternancia se puede dar, pero con todos los protocolos de bioseguridad. No podemos ingresar a una instituciones donde solamente nos regalaron gel, nos dieron un tapete y nos dieron un termómetro y de esa manera pensar que ya vamos a evitar el contagio de toda una población estudiantil. De todos modos no hay posibilidades, los colegios no están debidamente equipados ni el personal debidamente preparado para llegar a la alternancia, porque son sitios de mucho contagio. Invitamos a los gobiernos, a los entes territoriales, para que verifiquemos las medidas de bioseguridad que hay en las instituciones. No es más lo que exigimos, que se cumplan con las medidas de bioseguridad y estaremos en las aulas. Por eso la plazoleta de la alcaldía en Manizales y la plaza de Bolívar
En esta misma ciudad recibieron a los docentes que en medio de las arengas piden condiciones para realizar las clases con todos los aditamentos y las normas de seguridad. Tuvimos plenaria de las filiales de la subdirectiva CUT Caldas, en la cual presentamos y expusimos las necesidades que tiene el magisterio caldense con relación al tema de la alternancia. Todas las organizaciones sindicales hacen un acuerdo, digámoslo de alguna manera, o están comprometidas con la lucha que en este momento viene dando Educal. En medio de las organizaciones sindicales que acompañan las peticiones del magisterio, respaldan y exigen la adecuación de las instituciones educativas y la implementación para un retorno a clases, porque contrario a lo que se piensan, los docentes sí quieren regresar a los salones. Se realizaron las reuniones con la Secretaría de Educación del municipio de Manizales y la Secretaría de Educación del departamento. Todo para dar a conocer a los secretarios de estas carteras cuál es la posición del magisterio frente a la alternancia. Varios temas llaman la atención del magisterio en Manizales y Caldas, que hizo que las organizaciones se encontraran con los secretarios de Educación para plantear las necesidades de este sector. La reunión que empezó la semana pasada va a continuar mañana lunes a partir de las 2:30 de la tarde. En todo caso, se tocaron 2 o 3 aspectos iniciales. El primero tiene que ver con la recuperación de los días de Semana Santa, y para el efecto va a reunirse una comisión de Educal y Gobierno con el fin de acordar un documento para orientar cómo hacer esa recuperación. Igualmente, Educal puso los puntos sobre las IES en relación con la situación de acoso laboral que hay en distintas instituciones educativas del departamento, y para el efecto va a hacerse una reunión del Comité de Convivencia presidido por el señor secretario de Educación, con miras a darle salida concreta y real a las distintas denuncias que hay. La jornada se dividió en 2 frentes. En la mañana recibió a los directivos de Educal, de la Secretaría de Educación del departamento, donde también se aprovechó para insistir en un mejor sitio para el regreso a clase. Y en la tarde el secretario de Educación de esta cartera para Manizales. El objetivo de Educal es la defensa de la planta de personal docente. Por eso pide que la Secretaría de Manizales respete los acuerdos firmados con Educal desde el 2011 al 2019. Teniendo en cuenta las tipologías contempladas en el decreto 3020 y en el 366 del 2009. Dar un plazo hasta el 31 de marzo hasta que se consoliden las matrículas en las instituciones educativas. En el tema del Comité de Convivencia Laboral, Educal exige que la Secretaría dé respuesta por qué no funcionó en el 2020 el comité ni se dio solución a las quejas radicadas. La respuesta es que están conformando un proceso de elecciones para el nuevo comité en el 2021. En cuanto al calendario escolar, la Secretaría de Manizales se compromete a sacar una resolución para que se den las recuperaciones de los 3 días de Semana Santa. E igualmente va a fijar en un documento aparte los 2 días de celebración del Día de la Familia, el cual se celebra uno semestralmente. Escuchó los planteamientos del magisterio para rápidamente tener las reglas claras en el quehacer educativo. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Darío López. Él es el presidente de Educal, quien nos cuenta las conclusiones del pleno. Para darle cumplimiento a los estatutos de la organización, tal y como está estipulado, convocamos a un pleno departamental de presidentes, pero esta vez lo hicimos de manera ampliada debido a la importancia de la temática de la problemática educativa, en el sentido de la intención del Ministerio y de las Secretarías de Educación de imponer el regreso a clases en la modalidad de alternancia.
Allí estuvieron presentes los educadores que representan, que son miembros de consejos directivos, miembros de las juntas municipales de educación y los miembros de comités de alternancia, donde estuvimos recibiendo información de cada uno de los municipios, corregimientos y zonas de Manizales para establecer el estado del arte en que se encuentra la situación educativa para la modalidad de alternancia. Recibidos los informes de todos y cada uno de los presidentes, pudimos desnudar la realidad en que hoy se encuentra cada una de las instituciones educativas en el tema de falta de presupuesto, en las fallas en infraestructura, donde docentes o presidentes denunciaron que para ir a una institución educativa hoy tienen que hacerlo rozando por la cantidad de maleza que está acumulada allí debido al deterioro en que el Estado las tiene, la falta de conectividad, la falta de unos verdaderos programas de alimentación escolar que surtan allí, la deficiencia en las baterías sanitarias, la insuficiencia de agua potable en muchas partes del departamento, es decir, en torno a infraestructura se presenta un panorama desolador. Y en cuanto a dotación, pues ni qué decirlos, se recoge un consenso general en torno a que los educadores han venido reinventándose su forma de educar a través de guías, a través del WhatsApp, a través de las acciones que han podido desarrollar de manera ingeniosa para llegar a todos y cada uno de los estudiantes. Pero lo más concreto y lamentable es que la falta de conectividad que existe en las instituciones educativas, ni siquiera en las sedes centrales hay conectividad que permita desarrollar una verdadera labor educativa en ese sentido. Así las cosas, entonces recogido ese paneo donde pudimos preguntarle cómo se había tomado la decisión para el tema del regreso a la alternancia. Los informes son de que un 40% de las instituciones educativas, porque muchos rectores están haciendo muy bien la tarea, han elaborado los protocolos, pero aquí tenemos que precisar que una cosa son los protocolos y otra cosa son la dotación con los elementos de bioseguridad que están establecidos en la resolución 1721. Pudimos establecer entonces que hay un 40% de instituciones educativas que tienen la intencionalidad de regresar, algunas de ellas condicionadas a que la Secretaría de Educación termine con el proceso de dotación de los elementos de bioseguridad, y un 60% de las instituciones educativas manifiestan que no están en condiciones de un regreso hasta tanto no se encuentren las condiciones o no estén dadas las condiciones para dicho regreso en la modalidad de alternancia. Eso significa que el proceso de regreso en esa modalidad va a demorarse un poco más, puesto que no vamos a creer y mucho menos aceptar que los rectores vayan a someter a un regreso obligado, porque así lo han venido haciendo. Muchos rectores han venido tomando medidas coercitivas y de acoso laboral para presionar a los educadores, principalmente a los del 1278, para que regresen a clases en esa modalidad. Los educadores han fijado una posición en defensa del derecho a la vida de los niños, jóvenes y de ellos mismos, porque no está claro que hayan las condiciones de dotación para los educadores. Así las cosas, entonces tenemos que plantear que a la Secretaría de Educación le hemos estado diciendo que no regresaremos hasta tanto la misma Secretaría no dilucide cómo va a resolver el tema de la dotación de las instituciones educativas. Nosotros queremos volver, vamos a volver, y si mañana tenemos las instituciones adecuadas, pues mañana estaremos en las mismas dando la clase de manera presencial, pero mientras esto no se dé, haremos las denuncias, recurriremos a todos los entes de control, de hacerle ver a las Secretarías de Educación de Manizales y del Departamento de Caldas que se dediquen, por el contrario, a solicitarle al Ministerio los recursos necesarios para dotar las instituciones y adecuarlas y poder decir que regresamos, pero en condiciones seguras, tanto para niños como para estudiantes, como para profesores, como para directivos, como para padres de familia, y que haya transporte escolar y haya alimentación adecuada. El Comité de Unidad
es la unión de varios sindicatos y de las centrales obreras para darle participación y ayudar a los sectores en conflicto. El Comité de Unidad desde hace mucho tiempo viene trabajando para apoyar a los sectores en conflicto. En este espacio convergen diferentes organizaciones sociales y sindicales. Compañeras y compañeros docentes, un cordial saludo. Educal hace parte del Comité de Unidad Sindical, donde concurren los diferentes sindicatos del departamento de Caldas, de la ciudad de Manizales, pero además de eso también nuestras centrales de trabajadores, la CGT, la CTC y la CUT. En ese sentido, desde la Secretaría de Asuntos Sindicales queremos informarle a todos los docentes las decisiones que se han tomado en el presente año. Se hizo una plenaria con todos los sindicatos, plenaria que asistieron aproximadamente unos 120 representantes de los sindicatos y donde se tomó la decisión de que se iba a seguir haciendo esta plenaria cada 3 meses. De igual manera, se acordó que el Comité de Unidad Sindical se iba a seguir reuniendo de manera presencial o virtual cada 15 días. El apoyo irrestricto a la educación pública y de calidad. Y es por eso que este es un gran avance que hemos tenido, porque no solamente es la lucha desde Educal, sino también la lucha de los demás sindicatos apoyando la educación pública y de calidad y de una alternancia con responsabilidad. También se definió el apoyo para la salud y aquellas personas que son y que se vinculan directamente a la salud, reiniciar con el proceso de educación a los líderes sindicales. La educación sindical es fundamental y por eso se inicia otra vez el proceso de Unicin, apoyado desde la unidad sindical y lógicamente también desde Educal. Por último, queremos informarle a todos los docentes del departamento de Caldas y de la ciudad de Manizales que desde la Secretaría de Asuntos Sindicales seguiremos con los enlaces directos a través de la unidad sindical con todos los sindicatos del departamento de Caldas, pero además de eso, también con los sindicatos nacionales, ya que también hacemos parte del proceso de comité intergremiales. Es allí como estamos haciendo alianzas estratégicas para la lucha de la educación pública y de calidad, no solamente a nivel nacional, sino muy específicamente en Caldas y en Manizales. Fuerte abrazo para todas y todos. Recuerden que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, además un correo electrónico educal@une.net.co, nuestra página web www.educal.com.co. También pueden hacer sus comentarios y sugerencias y enviarnos sus videos. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.